En pleno corazón del centro histórico y administrativo de Bogotá se encuentra uno de los barrios más polémicos, vibrantes y densamente complejos de toda la capital colombiana, Santa Fe. Esta zona urbana, que en sus orígenes fue concebida como un barrio residencial destinado a acoger a familias de clase media durante las primeras décadas del siglo XX, ha atravesado un proceso profundo y accidentado de transformación. Dicha metamorfosis ha estado marcada por múltiples factores, entre ellos la migración masiva desde diversas regiones del país, el auge de la economía informal y, de manera muy significativa, el abandono sostenido por parte de las instituciones del Estado. Su ubicación estratégica, a escasa distancia de la estación de La Sabana y de varias de las arterias viales más importantes de la ciudad, le otorgó desde muy temprano una condición de lugar de paso, de llegada y de encuentro para quienes llegaban en busca de oportunidades a la gran metrópolis. No obstante, con el transcurso de los años, esa misma centralidad se vio acompañada de un proceso gradual de deterioro físico, descomposición social y debilitamiento del tejido comunitario, hasta consolidarse como uno de los principales epicentros de problemáticas urbanas acumuladas y no resueltas. Uno de los aspectos más visibles, reconocibles y también más estigmatizados de la zona es su designación como zona de tolerancia para el ejercicio del trabajo sexual. Desde principios de la década del 2000, y ante la evidencia de que la represión abierta no resolvía los conflictos asociados, las autoridades locales decidieron delimitar un perímetro en el que esta actividad pudiera realizarse bajo ciertas condiciones y controles específicos. Se trató de una apuesta por la regulación y el manejo institucional del fenómeno, en lugar de la criminalización indiscriminada. En este marco, los burdeles, moteles y residencias del barrio funcionan con normalidad durante el día y la noche, sin ocultamiento ni clandestinidad. Es común observar a trabajadoras sexuales, tanto cisgénero como trans, ubicadas en las esquinas, a las afueras de los establecimientos o simplemente de pie en las aceras, esperando clientes. Esta dinámica ha dado pie a una economía paralela que no solo coexiste, sino que se entrelaza con los negocios formales, tiendas de barrio, bares, peluquerías, restaurantes, ferreterías. El resultado es un ambiente urbano denso, cargado de tensiones sociales, desigualdades y riesgos, pero también de prácticas de adaptación, de redes solidarias invisibles y de formas cotidianas de resistencia. Las trabajadoras sexuales que ejercen en Santa Fe enfrentan múltiples capas de vulnerabilidad. No se trata únicamente del estigma social que recae sobre sus cuerpos y su oficio, sino también de la constante exposición a situaciones de riesgo, extorsión y violencia. En muchos casos, estas mujeres, especialmente las más jóvenes y las personas trans, son blanco de redes de microextorsión controladas por grupos armados ilegales, que establecen tarifas de cobro, delimitan territorios y no dudan en recurrir a la intimidación o al uso directo de la fuerza para imponer sus reglas. Esta lógica de control territorial ha generado una especie de geografía fragmentada dentro del mismo barrio, donde cada cuadra o manzana está sujeta a una forma específica de dominación informal. Las mujeres trans, por ejemplo, han denunciado ser sistemáticamente desplazadas de determinadas áreas, a veces mediante amenazas explícitas, otras mediante agresiones físicas o simbólicas. Esta violencia estructural, lejos de ser mitigada por las autoridades, muchas veces se ve agravada por la inacción de la policía, o incluso por su complicidad con los actores que explotan y agreden a quienes se supone deberían proteger. En no pocas ocasiones, los mismos agentes del orden son señalados por prácticas de acoso, cobros ilegales o abuso de poder, lo que refuerza la desconfianza hacia las instituciones y alimenta el ciclo de impunidad. Más allá del trabajo sexual consensuado entre adultos, una problemática aún más alarmante ha echado raíces en el entramado social del barrio: la explotación sexual de menores de edad. Se trata de un fenómeno profundamente doloroso y complejo, en el que confluyen la trata de personas, la violencia de género, la pobreza extrema y la migración forzada. Diversas organizaciones delictivas operan reclutando a niñas y adolescentes, muchas de ellas provenientes de Venezuela y en situación migratoria irregular, a quienes engañan con falsas promesas o directamente coaccionan mediante amenazas y violencia. Estas menores son obligadas a prestar servicios sexuales en condiciones de esclavitud contemporánea, siendo trasladadas a moteles, ofrecidas en redes sociales o promocionadas en plataformas clandestinas en Internet. Además de la explotación sexual, algunas son involucradas en el tráfico de drogas a pequeña escala, aprovechando su vulnerabilidad para convertirlas en eslabones frágiles de una cadena criminal mucho más amplia.
Aunque en años recientes se han realizado operativos que han permitido rescatar víctimas y capturar responsables, el problema persiste con tal profundidad estructural que ninguna acción aislada resulta suficiente. Se requiere una estrategia articulada, sostenida en el tiempo y verdaderamente multidimensional, que combine medidas legales firmes con una intervención social y comunitaria que restituya derechos y dignidad. Otro de los elementos que configuran el paisaje humano y urbano de Santa Fe son los llamados pagadiarios. Estas viviendas, muchas veces improvisadas o adaptadas en condiciones precarias, ofrecen habitaciones en arriendo por periodos muy breves, una noche, una semana, a cambio de pagos que oscilan entre $2 y $14, según las comodidades y el estado del lugar. En estos espacios se congregan personas que viven al margen del sistema formal, migrantes sin papeles, consumidores de drogas, familias desplazadas por el conflicto armado o por la violencia intrafamiliar, trabajadores informales que no pueden pagar arriendos convencionales e incluso personas en situación de calle. Los pagadiarios funcionan como refugios efímeros, pero también como espacios de exclusión. En su interior se entrecruzan historias marcadas por la pobreza extrema, la desesperanza, la falta de acceso a servicios básicos, y sin embargo, también por una sorprendente capacidad de resiliencia. Para muchos de sus habitantes, cada noche representa una batalla por conservar algo de dignidad, por sobrevivir sin ser absorbidos completamente por la marginalidad. No es raro que algunos de estos lugares, por su carácter anónimo y su desprotección, se conviertan también en puntos de expendio de estupefacientes o en escondites temporales para quienes trabajan de noche en la calle. Sin embargo, sería injusto y reduccionista describir a Santa Fe únicamente a través de sus sombras. Este barrio también es un territorio profundamente humano, donde cada rostro, cada historia y cada rincón tiene un valor que desafía los prejuicios. A pesar del abandono y la adversidad, existen organizaciones sociales comprometidas con el cambio, colectivos que trabajan con mujeres trans, con víctimas de explotación, con familias migrantes o habitantes de los pagadiarios. Estas iniciativas, muchas veces silenciosas, ofrecen desde asistencia en salud y apoyo legal, hasta espacios de formación, empoderamiento y organización comunitaria. Además, hay comerciantes, residentes de toda la vida y líderes barriales que luchan día a día por reconstruir el tejido social, por dignificar la vida cotidiana y por defender el derecho a habitar sin miedo, sin discriminación y con acceso a derechos básicos. La complejidad de Santa Fe, en definitiva, es un espejo que refleja las contradicciones más profundas de una ciudad y un país marcados por la desigualdad, por políticas públicas insuficientes y por una resistencia que no se rinde. Visitar o recorrer el barrio Santa Fe no puede ser, bajo ninguna circunstancia, un acto superficial o exento de implicaciones. No se trata simplemente de caminar por sus calles, es enfrentarse a una realidad que interpela, que incomoda, que desafía la mirada habitual del transeúnte desprevenido o del turista fugaz. Quien se adentra en este territorio debe hacerlo con respeto, con disposición al asombro y, sobre todo, sin emitir juicios moralistas ni reducir a las personas a sus circunstancias. Aquí, en este barrio a veces áspero y contradictorio, lo marginal y lo humano conviven sin máscaras. En cada esquina hay una historia, en cada local una lucha, en cada rostro una memoria. Aún se puede encontrar lugares donde compartir un café, tiendas que venden ropa usada o aparatos electrónicos de segunda mano, bares donde la salsa suena con fuerza mientras el barrio respira entre tensiones y afectos. Cada cuadra, cada callejón, ofrece una postal urbana donde se entrelazan lo legal y lo clandestino, la esperanza y el desencanto, el refugio y la trampa. Por eso, cualquier mirada seria y comprometida hacia Santa Fe debe partir del reconocimiento honesto de su complejidad, de la renuncia a reducirlo a un solo fenómeno y de la urgente necesidad de construir políticas públicas integrales, inclusivas y sostenidas, que coloquen en el centro la dignidad y el derecho a vivir de quienes aún resisten en sus esquinas, en sus casas, en sus cuerpos.